nombre es César Rodríguez Garavito, soy director de Canal Justicia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del curso virtual Introducción al Derecho y la Sociedad en América Latina. Para ver otros videos y materiales de apoyo para las clases, visite canaljusticia.org. En esta oportunidad les voy a explicar los conceptos de validez, justicia y eficacia del derecho. La validez de las normas jurídicas, la eficacia de las normas jurídicas y por último la justicia y su relación con el derecho. Comencemos entonces con la validez. Cuando uno habla de la validez de una norma, inmediatamente se remite a un análisis que compara esa norma con el resto del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa? Que para que una norma sea válida, tiene que haber sido expedida por la autoridad competente de acuerdo con un procedimiento jurídico autorizado. Gráficamente, la mejor forma de entenderlo es como una especie de cadena que va de abajo hacia arriba. Piensen ustedes en un caso muy común que se da en cualquier ciudad latinoamericana. Una multa de tránsito. Un conductor es detenido en una esquina por haber pasado un semáforo en rojo. Para saber si esa multa que le impone un policía de tránsito es válida o no, de acuerdo con el ordenamiento jurídico argentino o cualquiera que sea el caso, habría que ver si está de acuerdo con una norma superior, que probablemente es el Código de Tránsito de ese país. Pero eso no basta, porque la cadena sigue subiendo y nos lleva en últimas hasta la Constitución y los tratados internacionales. De tal manera que para juzgar la validez de una norma jurídica, lo que hacemos es una comparación dentro del ordenamiento jurídico. De nuevo, que va de abajo hacia arriba. Y si hay conformidad en toda esa cadena, entonces podemos decir que se trata de una norma jurídicamente válida. En 2010, la Corte Constitucional de Colombia decidió tal vez uno de los casos más difíciles y más importantes, más trascendentes políticamente en el país, que cambiaba la Constitución para permitir una segunda reelección del presidente que en ese momento estaba en el poder. La pregunta que llega a la Corte Constitucional y ante los tribunales superiores, ante las Cortes Supremas de todos nuestros países, es si las normas que vienen abajo son constitucionales, y ese procedimiento de revisión se llama el control de constitucionalidad. Pues bien, la Corte Constitucional en este caso tuvo que decidir si ese cambio a la Constitución en sí mismo era constitucional. De eso dependía un nuevo mandato del presidente, y es un caso de hecho que se ha presentado en diferentes países de América Latina, porque uno de los dilemas grandes que tenemos en nuestras democracias es la tendencia de los mandatarios a perpetuarse en el poder. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Dijo que esa reforma era contraria a la Constitución porque había sido aprobada por un procedimiento que no estaba de acuerdo con la Constitución. En palabras de las que estamos hablando en esta lección, entonces esa reforma constitucional era inválida y por eso se cayó y tuvo que haber unas nuevas elecciones ese año en las que fue elegido un nuevo presidente. Pasemos ahora al segundo concepto, la eficacia del derecho. Aquí ya no estamos hablando de una comparación dentro del sistema jurídico, sino de un análisis que trata de determinar si una norma jurídica es obedecida en la vida real o si por el contrario es ampliamente desobedecida y su incumplimiento no genera sanción. De tal manera que en últimas aquí el tipo de análisis que hay que hacer para saber si una norma es eficaz o ineficaz es un análisis empírico, sociológico. Piensen ustedes en el siguiente ejemplo que es omnipresente en las sociedades latinoamericanas, la economía informal. Dependiendo del país, entre el 40 y el 60% de la población trabaja en la economía informal. Piensen ustedes, por ejemplo, los vendedores ambulantes en las calles de las ciudades de América Latina. Uno se podría preguntar, ¿de acuerdo con qué derecho, con qué ordenamiento jurídico se regulan las relaciones de la economía informal? Y va a encontrar que allí no opera muchas veces el derecho laboral que está en los códigos, sino por arreglos privados que se hacen entre ellos. Piensen ustedes, por ejemplo, también los contratos que hay con muchas mujeres que trabajan como empleadas domésticas en América Latina.
que violan los derechos laborales establecidos en los códigos y se regulan a través de arreglos privados entre las empleadas y sus empleadores. Toda esta realidad lo que muestra es que hay una distancia, una brecha entre lo que dice el derecho en los libros y lo que dice el derecho en la práctica. Y ese análisis de eficacia, es decir, en qué medida lo que dicen los códigos y la Constitución se aplica a la práctica diaria, ese es el análisis de eficacia. Y uno podría determinar si una norma es eficaz o ineficaz, e incluso si todo el ordenamiento jurídico es eficaz o ineficaz. Pasemos ahora al último concepto, la justicia, que ya no mira a la realidad empírica, sino a la corrección moral de una norma. Entonces, si una norma es justa o injusta, depende en últimas de un estándar de lo bueno que adoptamos para juzgar esa norma. Piensen ustedes en las normas que prohibían hasta más o menos mitad del siglo XX que las mujeres votaran en las constituciones y en las democracias latinoamericanas. Esa norma era válida porque había sido expedida por los congresos y había sido desarrollada por los poderes ejecutivos, los gobiernos a través de decretos, etc. Pero claramente es injusta bajo cualquier parámetro moral de igualdad de género. Y allí entonces ustedes ven cómo sirve tener un parámetro de justicia para juzgar una norma que incluso puede ser válida. Algo más reciente, piensen ustedes en las normas problemáticas que penalizan el ejercicio de la oposición política en diferentes países de América Latina, que tienen normas penales, por ejemplo, para penalizar a quien salga a protestar en la calle. Esas normas pueden ser jurídicamente válidas, incluso eficaces, porque el gobierno puede tener una policía que él aplique, pero uno podría decir que son abiertamente injustas en una democracia que merezca ese nombre. Para terminar, hagámonos esta pregunta. ¿Qué relación hay entre la validez, la eficacia y la justicia de una norma? La utilidad de la distinción es que nos permite hacer juicios separados sobre estos tres conceptos en relación con una misma norma. Es decir, no necesariamente porque una norma es injusta es inválida, o porque es ineficaz es injusta. Terminemos con un ejemplo. Brasil, desde finales de los años 90 y sobre todo desde comienzos del siglo XXI, ha implementado una política muy exitosa y muy promisoria de acciones afirmativas a favor de la población afrobrasilera. Básicamente lo que ha hecho es reconocer el hecho de que la mayoría de los brasileros y brasileras se reconocen como afrodescendientes, pero no estaban llegando en términos proporcionales a la universidad. Así que muchas universidades públicas y privadas comenzaron a abrir cupos especiales para la población afrodescendiente. Lo que pasó entonces fue que algunos ciudadanos demandaron esas políticas de acción afirmativa ante el Tribunal Supremo Federal, diciendo que esas prácticas y esas reglas que estaban expidiendo las diferentes universidades eran contrarias a la Constitución porque violaban el derecho de las personas no afro a llegar a la universidad y estaban privilegiando a las personas afro-brasileras. Lo que hizo el Tribunal Supremo Federal en Brasil fue justamente hacer el recorrido de la cadena que hemos aprendido. Vio si estas reglas que estaban expidiendo para hacer concursos que privilegiaban el acceso de afrobrasileros que tradicionalmente han sido excluidos de la universidad estaba de acuerdo con la ley y con la Constitución. Y concluyó que era así, que precisamente porque la Constitución brasilera ordena que se tomen acciones afirmativas para incluir a la población socialmente vulnerable, esas políticas eran constitucionales. Ese es el análisis de validez, pero además uno podría preguntarse, ¿es justa esa política? Y sobre eso ha habido mucho debate. La opinión de muchos sectores de la sociedad civil de Brasil es que es justa precisamente porque corrige desigualdades históricas. Y por último la pregunta, ¿es eficaz? Eso está por verse, porque como aprendimos, no se puede saber si una norma es eficaz hasta que se vea cómo funciona en la práctica. Todo indica que las políticas son exitosas, que cientos de miles de afrobrasileros y brasileras han entrado a la universidad y se están graduando, lo que indicaría que la norma también es eficaz.